Hola a todos, bienvenidos a nuestro simposio especial sobre la última generación. Nos alegra que pudieras unirte a nosotros. Antes de empezar, queremos tener una palabra de oración y luego daré una pequeña explicación sobre hacia dónde vamos. Así que inclinemos nuestros rostros con reverencia para la oración. Padre que estás en el cielo, venimos en tu impresionante trono en el poderoso nombre de Jesús, pidiendo que bendigas no solo esta presentación, sino que bendigas a cada orador y bendigas a todos aquellos que están viendo en televisión y redes sociales. Pido, Señor, que nos dé claridad de pensamiento y que des a todos nuestros corazones abiertos, dispuestos a recibir tu mensaje. Y te agradecemos por escuchar nuestra oración, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En el año 1975, se publicó un libro pionero por la ahora desaparecida Asociación Editorial del Sur. El nombre del libro era Perfección, la imposible posibilidad. 4 autores contribuyeron a este libro: Herbert Douglas, Edward Heppenstall, C. Mervyn Maxwell y Hans Larondel. Ahora, no he leído este libro en muchos años, pero todavía recuerdo el contenido del libro. Básicamente, Herbert Douglas y C. Mervyn Maxwell estaban prácticamente en la misma página, mientras que Edward Heppenstall y Hans Larondel también tenían capítulos muy similares, una forma diferente de verlo, pero básicamente la misma idea. Con esto en mente, me gustaría mencionar que en estos días hay 2 puntos de vista sobre la teología de última generación en la Iglesia Adventista del Séptimo Día, por supuesto, con menores variaciones. De esos 2 grupos vamos a hablar en este simposio en particular. Ahora, ambos grupos tienen varias cosas en común. Primero, ambos grupos creen que la puerta de la gracia cerrará antes de la segunda venida de Cristo. Ambos grupos están de acuerdo en que una vez que se cierre la puerta de la gracia, este mundo experimentará un tiempo de angustia como nunca se ha visto en la historia del mundo. Ambos grupos creen que Dios tendrá un remanente fiel, conocido en el libro de Apocalipsis como los 144,000. Ellos retendrán su lealtad a Dios durante este periodo de prueba. También están de acuerdo en que durante este tiempo, el pueblo fiel de Dios vivirá en esta tierra con su naturaleza humana pecadora, pero vencerán. Y finalmente, ambos grupos creen que Dios quitará la naturaleza pecaminosa de la generación final cuando venga Jesús desde el cielo y transforme este cuerpo humilde en semejanza de su glorioso cuerpo. Así que estos son los puntos de acuerdo. Sin embargo, los 2 grupos difieren en 2 puntos particulares. En primer lugar, la pregunta es si Jesús mediará o intercederá por los pecados del remanente fiel después de que se cierre la puerta de la gracia. Un grupo dice que sí, el otro dice que no. La segunda pregunta es, ¿vivirá el remanente fiel durante el tiempo de angustia sin pecar de hecho, en palabra y en pensamiento? Los grupos tienen varios elementos en común, pero también tienen 2 elementos en los que creen de manera diferente. Ahora que empiezo, quiero mencionar que hay peligros al acecho con ambas posiciones. Por un lado, aquellos que creen en la victoria total sobre el pecado antes del cierre de la gracia pueden caer en el perfeccionismo o el fanaticismo, pensando en su superioridad, criticando a los demás por no alcanzar su alto nivel de espiritualidad.
El peligro del otro lado es tomar el pecado a la ligera para justificar el pecado debido a las tendencias heredadas y cultivadas. El peligro de este lado es enseñar que la naturaleza humana pecaminosa del hombre es tan poderosa que ni siquiera la gracia habilitadora omnipotente puede darnos la victoria total sobre el pecado. Así que preguntémonos, ¿qué queremos decir con la generación final? ¿Quiénes pertenecerán a este grupo? ¿Cuándo vivirán? ¿Y cómo será este grupo? Por definición, la expresión generación final se refiere al remanente fiel al que se refiere el libro de Apocalipsis, como los 144,000. Este grupo sobrevivirá al peor tiempo de angustia en la historia de la humanidad y emerge victorioso al otro lado del tiempo de angustia. Al final de esta terrible tribulación, el pueblo de Dios, los santos vivientes, serán trasladados al cielo, junto a esos fieles santos que murieron y resucitaron. Daniel 12:1 es el versículo clave que proporcionará el contexto de nuestra discusión en los próximos días. No es una coincidencia que Ellen White comienza el capítulo sobre el tiempo de angustia en la gran controversia citando a Daniel capítulo 12 y versículo 1. Así que Daniel 12:1 es el verso central cuando discutimos lo que vamos a estudiar en el transcurso de este simposio. Así que leamos Daniel 12, versículo 1. Hay 8 elementos en los que quiero que nos enfoquemos en este versículo en particular. Dice en Daniel 12:1, estoy leyendo de la nueva versión King James, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que vela sobre los hijos de tu pueblo. Será un tiempo de angustia, cual nunca hubo, desde que existen las naciones hasta entonces. Y en ese tiempo, tu pueblo será librado, todos los que se encuentren inscritos en el libro. Ahora, ¿cuáles son los 8 elementos que queremos ver? Primero, la expresión en aquel tiempo. En segundo lugar, queremos identificar a Miguel, el gran príncipe. Entonces, queremos entender lo que significa cuando dice que Miguel se pondrá de pie. ¿Qué significa ponerse de pie? Velar, ese es el elemento número 4. El elemento número 5 en nuestro estudio va a ser la expresión de tu pueblo, el pueblo de Daniel. ¿Quiénes son el pueblo de Daniel? ¿Son judíos literales o son judíos espirituales? El siguiente punto que queremos estudiar es el tiempo de angustia como nunca ha habido en la historia del mundo. Luego, el número 7, queremos echar un vistazo a la liberación que Dios hará en el tiempo restante a la generación final, que estará viva cuando Jesús venga. Y luego finalmente queremos mirar la expresión en el libro, aquellos que están escritos en el libro. Así que vamos a tomar cada uno de estos punto por punto y vamos a ver lo que nos enseñan sobre la generación final. En primer lugar, echemos un vistazo a la expresión en aquel tiempo en Daniel 12:1. En realidad, cuando miras el libro de Daniel, capítulo 12, los versículos 1 al 3, deben colocarse como parte del capítulo 11. Los eruditos lo han dicho, y ellos creen, y creo que la evidencia prueba que Daniel 12, 1 al 3 es la conclusión del capítulo 11, porque Daniel 12:1 comienza diciendo en aquel tiempo. Entonces, si te preguntas cuál es el tiempo, tienes que volver al versículo 44 del capítulo 11. Es en el versículo 11:44 que nos dice
de aquel tiempo cuando Miguel se va a poner en pie, pero noticias del oriente y del norte lo aterrorizaron. Es el rey del norte, un símbolo del papado, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. ¿Cuáles son las noticias del este y del norte? Ojalá tuviéramos mucho más tiempo para entrar en detalles. El mensaje del este es el ángel señalador de Apocalipsis 7, que viene de Oriente para colocar el sello de Dios sobre los santos vivientes que pasarán por el tiempo de angustia. Y el norte está arriba. Satanás quiere ocupar el trono de Dios en el lado del norte. Este es el fuerte clamor de Apocalipsis capítulo 18, llamando a los fieles de Dios para que vengan fuera de Babilonia. Y este mensaje va a enfurecer al rey del norte, símbolo del papado. Y cuando aparece aquí que el pueblo de Dios va a ser destruido, los santos vivos, la última generación va a ser destruida, Miguel va a ponerse de pie. Ahora la pregunta es, ¿quién es Miguel? Volveremos a esto en un momento. Pero Miguel es en realidad una referencia a Jesús. El nombre Miguel significa ¿quién es como Dios? Eso es muy importante, porque si vas al libro de Apocalipsis encontrarás que al final del tiempo casi todo el mundo se va a preguntar, según el capítulo 13 de Apocalipsis y el versículo 4, ¿quién es como la bestia? Así que de un lado tienes a Miguel, cuyo nombre significa ¿quién es como Dios? Y en Apocalipsis tienes la bestia, ¿quién es como la bestia? Y agregaría que el nombre Miguel significa ¿quién es como Dios? Y agregaría ¿quién puede hacer la guerra contra él? Y en el capítulo 13 de Apocalipsis, ¿quién es como la bestia? Y el capítulo 17 de Apocalipsis dice, el Cordero hará guerra contra él. Y así Miguel es un símbolo de Jesucristo. Ahora, ¿qué significa que Miguel se pone de pie? ¿Qué significa la expresión ponerse de pie? La respuesta es que cada vez que aparece esta expresión en el libro de Daniel, se refiere a un rey que comienza a reinar sobre un reino. En otras palabras, levantarse significa que en este punto Jesús va a empezar a gobernar o a reinar sobre su reino. Sin embargo, no puede comenzar a reinar sobre su reino a menos que se demuestre quiénes son los miembros de su reino. Es el juicio investigador antes del cierre de la gracia que revela quiénes son los sujetos de su reino. Cuando el número de los súbditos esté listo, entonces Miguel se pone de pie, lo que significa que la gracia se ha cerrado. Por un lado, Daniel 7, 13 y 14 y Daniel 8, versículo 14, se refieren al comienzo del juicio investigador, que por supuesto comienza con los muertos, continúa a lo largo de la historia y termina con el juicio de los vivos poco antes del cierre de la gracia. Así que Daniel 7, 13 y 14, donde el Hijo del Hombre va al Padre para recibir el reino, y Daniel 8, 14 nos da la fecha de 2300 días cuando el santuario será purificado. Aquí es cuando comienza el juicio de los muertos. Sin embargo, cuando llegas a Daniel, capítulo 12, versículo 1, cuando Miguel se pone de pie, ese es el momento en que el juicio que comenzó en Daniel 7, 13 y 14 y Daniel 8, 14 llega a su fin. Así que en Daniel 8, 14 tienes el comienzo del juicio investigador. En Daniel 12, 1, cuando Miguel se pone de pie, tienes la conclusión del juicio investigador. Así, el versículo 14 de Daniel 8 describe el comienzo del proceso de juicio investigador que revelará quién es un súbdito del reino de Cristo, y Daniel capítulo 12 y versículo 1 delinea el momento en el que el reino de Cristo está completo, porque el juicio investigador ha revelado quién es miembro de su reino. Ahora, cuando Miguel se pone de pie, encontramos
que Jesús cambiará sus vestiduras. Ahora Jesús está vestido como un sumo sacerdote. Puedes leer esto en Hebreos 8, 1 y 2. Pero cuando Miguel se ponga de pie, se habrá quitado sus vestiduras sacerdotales y se vestirá con sus vestiduras reales, o lo que Elena White llama vestiduras de venganza. En Primeros Escritos, página 36, Elena White escribió: las naciones se están airando ahora, pero cuando nuestro sumo sacerdote termine su obra en el santuario, escuchen atentamente, se levantará. ¿Ves que ella define se levantará cuando Jesús termine su obra en el santuario? Y luego continúa, se levantará, se pondrá las vestiduras de venganza y entonces se derramarán las 7 postreras plagas. Por lo que se pone de pie, se cierra la gracia, todos los casos se decidieron, el reino de Jesús está completo y el tiempo de angustia termina. Ellen White, en Primeros Escritos, página 281, también escribió que Jesús será vestido con sus vestiduras reales, no solamente vestiduras de venganza, sino vestido como rey. Así es como Ellen White escribió en Primeros Escritos 281. Entonces vi que Jesús se despojaba de sus vestiduras sacerdotales y se revestía de sus más regias galas. Llevaba en la cabeza muchas coronas, una corona dentro de otra, rodeado de la hueste angélica, dejó el cielo. Así que se va a vestir con prendas de venganza. Todos los casos se decidieron, su reino está completo, porque todos los casos se han decidido en el juicio, y todos los que no están preparados cuando se cierre la gracia, recibirán las 7 últimas plagas. Vengan conmigo a Apocalipsis 19:11. Y luego leeremos los versículos 12 y 13. Ese Apocalipsis 19, versículos 11 y 12. Dice: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Y luego el verso 16 nos dice que viene montado en el caballo blanco como Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces es muy claro que cuando Jesús regrese, será protegido como un rey. ¿Qué significa eso? Debe significar que se ha cambiado de túnica, porque si viene vestido de rey, debe significar que en algún momento antes él se quitó las ropas sacerdotales. Hace eso cuando termina la gracia. El folleto de escuela sabática durante el primer trimestre del 2020 explicó el significado de la palabra levantarse. Así es como se lee. Primero, el verbo levantarse evoca el ascenso de los reyes para conquistar y gobernar. Ahora, este juicio que sabemos que no tiene lugar en la tierra. El juicio investigador tiene lugar en el cielo, de acuerdo con Daniel 7, 13 y 14. ¿Cómo sabemos eso? Porque Daniel capítulo 7, 9 y 10 y 13 y 14, Jesús va al anciano de días en el cielo para recibir el reino. Esto significa que Jesús realiza la obra de juicio investigador en el cielo, y cuando finaliza el juicio investigador, Él se pone de pie. Permítanme leerles una declaración que encontramos en Primeros Escritos, página 280. Voy a agregar algunas explicaciones entre paréntesis para darle sentido a la declaración. Al cierre de la gracia, todos los casos habían sido fallados para vida o para muerte. Mientras Jesús oficiaba en el santuario antes del cierre de la gracia, había proseguido el juicio de los justos muertos y luego el de los justos vivientes. Cuando se cierra la gracia, escuchen con atención, cuando se cierra la gracia, Cristo ha recibido su reino. Habiendo hecho
la expiación para su pueblo y habiendo borrado sus pecados, ha recibido su reino, habiendo hecho expiación por su pueblo y borrado sus pecados. ¿Qué significa eso? Que había recibido su reino. Ella explica ahora, estaba completo el número de sus súbditos del reino. El número de sus súbditos se había determinado en el juicio investigador previo al advenimiento. Y luego escribe que las bodas del Cordero se consumaron. Así que el matrimonio entre Cristo y la totalidad de su pueblo tiene lugar en el cielo y no en la tierra. Cuando el reino de Cristo está completo, cuando se revela quién pertenece a su reino, entonces su reino o su novia está lista y ahora Jesús puede tomar el reino o Jesús puede casarse con su novia. Es otra forma de decirlo. Ahora, Jesús contó varias parábolas donde indica claramente que antes del cierre de la gracia, Él va a determinar quién es un súbdito de su reino. Notemos el capítulo 19 de Lucas y el versículo 12. Lucas 19:12. Esta es la famosa parábola de las minas. Y dice que cierto hombre noble, que es Jesús, se fue a un país lejano. Esa es la ascensión de Cristo al cielo, para recibir un reino y volver. Entonces, ¿para qué fue Jesús al cielo? Para recibir el reino. No recibe el reino cuando viene como Rey de Reyes y Señor de Señores y se convierte en el Señor de este mundo. No, eso no es así. Entonces dice, cierto noble, Cristo, fue a un país lejano, el cielo, para recibir un reino desde el Padre, según Daniel 7, y luego dice que vuelve. ¿Para volver a dónde? A la tierra, que es la segunda venida de Cristo. Pero recibe el reino en los cielos. Otra parábola interesante es la de Mateo 22, 1 al 14. No voy a leer todo ese pasaje. Es el hombre que entró a la boda sin un traje de bodas. ¿Sabes? La parábola nos dice que la sala de bodas se llena de invitados. Debido a que el Evangelio ha sido predicado, las personas están aceptando el Evangelio y profesan servir a Jesucristo, pero luego el rey sale a examinar las vestimentas de los invitados para ver si realmente merecen ser parte de la novia, si realmente son parte del reino. Y hay un individuo allí, de acuerdo con la historia en el capítulo 22 de Mateo, que no tiene traje de bodas. Por cierto, la palabra que se usa para que el rey salga a ver a los invitados es la palabra griega theaomai, que no significa simplemente mirar o ver, significa investigar o escudriñar, por lo que este es el juicio investigador. Ahora déjenme preguntarte algo. Si esto está sucediendo después de la segunda venida de Cristo, ¿crees que alguien va a colarse en el cielo? Y Jesús va a salir y decir, vamos a examinar a los invitados. Y ve a un individuo y le dice, ¿cómo llegaste al cielo? Vuelve a la tierra. Por supuesto que no. Este es un juicio investigador celestial, donde los caracteres de aquellos que profesan ser el pueblo de Dios serán examinados para ver si merecen ser parte de la novia o si merecen ser parte del reino. El reino y la novia son intercambiables. Ahora, observemos otra parábola que dijo Jesús. Lucas capítulo 12 y los versículos 35 y 36. Explícitamente encontramos aquí que el reino es tomado en los cielos. Jesús dice en Lucas 12, 35 a 37, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres, escuchen con cuidado ahora, que aguardan a que su Señor regrese de las bodas. ¿Qué tienen que hacer los discípulos? De acuerdo con esto, se supone que son los sirvientes que están esperando a su amo a que regrese de la boda. Entonces, ¿dónde se lleva a cabo la boda? En el cielo. Y luego Jesús regresa de la boda. Así que una vez más, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame,
le abren enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. Y luego viene la cena de bodas que tiene lugar en el cielo. Dice allí, al final del versículo 37, de cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Ven claramente que el juicio investigador determina quién es miembro de la novia, quién es miembro del reino. Cuando el reino o la novia se completan, Miguel se pone de pie, la gracia se cierra y no hay cambio de bando en ese momento. Ahora, cuando termine el tiempo de la gracia, los fieles en la tierra tendrán que vivir sin un mediador por el pecado. Permítanme leerles un par de declaraciones del Espíritu de Profecía. La primera está en el Gran Conflicto, la página 614. Cuando Él, Jesús, abandone el santuario, las tinieblas se envolverán a los habitantes de la tierra. Durante ese tiempo terrible, los justos, noten, no los malos, la última generación, los justos deben vivir a la vista del santo Dios. Por cierto, un Dios santo que no puede coexistir con el pecado, a la vista de un santo Dios sin intercesor. Nada refrena ya a los malos y Satanás domina por completo a los impenitentes empedernidos. ¿Te imaginas cómo será el mundo cuando Satanás tenga el control total sobre todos los malos? Ahora tiene ciertos periodos, pero imagina la condición del mundo cuando Satanás tenga el control total de todos los malvados, no de los justos, porque Miguel los protege. Así que una vez más, nada refrena ya a los malos y Satanás domina por completo a los impenitentes empedernidos. La paciencia de Dios ha concluido. El mundo ha rechazado su misericordia, despreciado su amor y pisoteado su ley. Los impíos han dejado concluir su tiempo de gracia. El Espíritu de Dios, al que se opusieron obstinadamente, acabó por apartarse de ellos. Desamparados ya de la gracia divina, están a merced de Satanás. Entonces Satanás no va a defenderlos como Miguel va a defender a su gente. Ella continúa, el cual, Satanás, sumirá entonces a los habitantes de la tierra en una gran tribulación final. Los ángeles de Dios dejen ya de contender los vientos violentos de las pasiones humanas, todos los elementos de contención se desencadenarán. El mundo entero será envuelto en una ruina más espantosa que la que cayó antiguamente sobre Jerusalén. Deberías leer ese capítulo. Es el primer capítulo de la gran controversia. Sabes, no sé cómo podría ponerse peor que lo que ella explica en ese capítulo. Y sin embargo, ella dice que el mundo entero, no Jerusalén, el mundo entero estará envuelto en la ruina más terrible que lo que cayó sobre la antigua Jerusalén. Ahora, en esta declaración que acabamos de leer, Elena de White, que los justos tendrán que vivir sin un intercesor después de que Miguel se levanta durante el tiempo de angustia. En otra declaración, en el Gran Conflicto 424, Elena White usa un sinónimo en vez de la palabra intercesor. Ella usa la palabra mediador. Permítanme leerles esa declaración. Los que vivan en la tierra, cuando cese la intercesión de Cristo en el santuario celestial, deberán estar en pie en la presencia de Dios Santo sin mediador. Como Jesús va a mediar por el pecado después del cierre de la gracia, después de que su reino esté listo, después de que su novia esté lista, no hay mediador. No hay intercesor. Y ella está hablando de que los justos no tienen un mediador o intercesor. ¿Cómo deben ser entonces? Nota que ella continúa. Sus vestiduras deberán estar sin macula, sus caracteres purificados de todo pecado por la sangre de la aspersión. Por la gracia de Dios y sus propios y diligentes esfuerzos, deberán ser vencedores en la lucha con el mal.
Creo que es bastante explícito que sus túnicas deben estar impecables, su carácter es purificado del pecado por la sangre rociada, por la gracia de Dios y su propio esfuerzo diligente deben ser conquistadores en la batalla contra el mal. Hay otros dos pasajes en el libro de Apocalipsis que describen el cierre del tiempo de la gracia. Observemos el capítulo 22 de Apocalipsis y los versículos 10 al 12. Apocalipsis 22, 10 al 12. Y quiero que notes que hay tres momentos del tiempo que encontramos en estos versos. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro. Se está refiriendo a Apocalipsis, por extensión toda la Biblia. ¿Qué significa no sellar este libro? ¿La puerta de la gracia está abierta si el libro aún no se ha sellado? Por supuesto, porque un mensaje puede surgir de él. Pero viene un momento cuando se va a sellar el libro. Fíjese el segundo punto, porque el tiempo está cerca. ¿Qué tiempo está cerca? El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Y luego tienes el tercer evento, que es la segunda venida de Cristo. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Por lo que la puerta de la gracia está abierta mientras el libro no esté sellado. Entonces tienes el momento cuando los injustos seguirán siendo injustos, los inmundos seguirán siendo inmundos, los justos seguirán siendo justos y los santos seguirán siendo santos. Note también Apocalipsis 15 y los versículos 5 al 8. Apocalipsis 15, 5 al 8. Este también describe el cierre de la gracia. Antes de leerlo, déjeme preguntarle, ¿podemos entrar al santuario celestial hoy? Bueno, por supuesto no podemos entrar físicamente, pero ¿podemos entrar mentalmente? ¿Podemos entrar a donde está Jesús, donde nuestro mediador está? Absolutamente. Llegará el momento en que ya no vamos a poder entrar y no tengamos un mediador. Observa Apocalipsis 15:5. Después de estas cosas miré y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Ahora escucha atentamente. Apocalipsis 11:19. El templo en el cielo está abierto para comenzar el juicio. Aquí el templo no está abierto para comenzar el juicio. Aquí el templo está abierto para que salgan los siete ángeles con las plagas. Dice en el versículo 6, y del templo salieron los 7 ángeles que tenían 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro, y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y ahora noten el versículo clave, y el templo se llenó de humo. Por cierto, la palabra templo en Apocalipsis se usa 16 veces y siempre se refiere al lugar santísimo del santuario celestial. Versículo 8 dice que el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Vendrá un momento en que nadie podrá entrar en el templo celestial después de que se cierre el tiempo de la gracia. Se abre la puerta del santuario celestial para que los ángeles salgan con las plagas. Ahora este será un periodo terrible, el periodo del tiempo de angustia que se describe en la Biblia. Si el pueblo de Dios no tuviera un protector, dejarían de existir muy rápidamente. Ahora, lo notarás en Daniel, capítulo 12, versículo 1. Miguel se levanta para un propósito especial. Se pone de pie para poder defender durante el tiempo de angustia. El rey del norte intentará destruir los súbditos vivos del reino de Cristo. Y entonces Jesús se va a poner de pie para ponerse de su parte o para defenderlos. El pastor defenderá a sus ovejas. El marido protegerá a su novia. El soberano protegerá a su vasallo. Y la cabeza protegerá su cuerpo. Varias versiones describen este ponerse de pie como hacer guardia. Algunas versiones traducen como cubrir o proteger. Como ves,
Durante este tiempo Jesús no será un mediador para su pueblo, pero Jesús será su defensor o su protector. A veces los ministros dan la impresión de que cuando se cierra la gracia, ¿estarás solo, amigo? No, el pueblo de Dios no va a estar solo. Jesús no dijo, he aquí que estoy contigo siempre, incluso hasta el fin del tiempo de la gracia. Dijo, estoy contigo siempre hasta el fin del mundo. Y entonces, ponerse de pie significa que al cerrarse la gracia, el guardia se pone de pie. Es decir, Jesús va a proteger su reino, Él va a proteger a su novia. Ahora, ¿qué significa la expresión sobre los hijos de tu reino? Más adelante en el versículo 1 dice, sobre tu pueblo. La pregunta es, ¿quiénes son el pueblo de Daniel? Bueno, Daniel era un judío literal. Así que eso debe significar que la gente de la que se habla aquí son judíos literales, ¿verdad? No, aquí estamos tratando con el Israel espiritual. Por supuesto, la pregunta que la gente hará es, ¿qué principio te da derecho a decir que la expresión tu pueblo en las 70 semanas, donde dice que 70 semanas están determinadas para tu pueblo, Daniel refiere al Israel literal, mientras que en Daniel 12:1, tu pueblo se refiere al Israel espiritual? ¿Qué principio hermenéutico puedes usar para decir esto, que se aplica literalmente en los días de Daniel y se aplica global, espiritualmente, al final de los tiempos? Déjame darte otro ejemplo. ¿Por qué el Monte Santo en la oración de Daniel, capítulo 9, por qué eso se refiere al Monte de Sión literal, mientras que en el Daniel 11:45 se refiere al Monte de Sión mundial, donde el pueblo de Dios se reúne espiritualmente? Encontramos la respuesta a estas preguntas entendiendo que mientras la teocracia hebrea regía, Israel era local y literal. Sin embargo, cuando la teocracia llegó a su fin, en el año 34, debemos entender la palabra Israel como espiritual y global. Es interesante que en Hebreos capítulo 8 y versículo 8 habla de un nuevo pacto que Cristo hará con Israel y con Judá. Nunca he escuchado a ningún cristiano decir, pues tú sabes que el nuevo pacto es solo para Israel y Judá. No, Israel y Judá allí significa todo el pueblo fiel de Dios. Es así como funciona. Tu pueblo en Daniel 9 cambia de Israel literal a espiritual en Daniel 12:1. Y el Monte Santo en Daniel 9:16, que es el Monte Sión literal, cambia al Israel espiritual, la iglesia, en Daniel capítulo 11 y versículo 45. Ahora, ese es el punto número 5. Vayamos al punto número 6. El versículo clave para entender el tiempo de angustia en Daniel 12 y versículo 1 es Génesis 32:7. En este capítulo, Jacob está profundamente preocupado porque escuchó que su hermano Esaú venía a matarlo a él y a su familia. Sin embargo, esta no era la principal preocupación de Jacob. Todavía recordaba el pecado que había cometido 20 años antes, robando la primogenitura de su hermano y engañando a su padre. Temía que el pecado fuera tan grande que Dios no podría cumplir su pacto y protegerlo de la ira de su hermano. El contexto indica claramente que el ángel con el que Jacob luchó no era otro que el ángel del pacto, Jesucristo, también llamado Miguel, en el Daniel capítulo 12, versículo 1. ¿Cómo sabemos esto? Porque después de que Jacob luchó con el ángel, se nos dice que le dio a ese lugar un nombre especial, que llamó a ese lugar donde luchó con el ángel, donde el ángel lo bendijo y le cambió el nombre Peniel. ¿Qué significa Peniel? Proviene de dos palabras hebreas. Pen, que significa rostro, y El, que significa Dios.
Entonces significa el rostro de Dios. Y luego Jacob explica por qué llamó este lugar rostro de Dios. Porque dice, he visto a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Probablemente el mejor lugar para leer acerca de este tiempo de angustia es Jeremías capítulo 30 y los versículos 4 al 10. Jeremías 30, 4 al 10. Esto está hablando de cuando Dios estaba a punto de liberar a Judá del cautiverio babilónico. Dice allí, estas pues son las palabras que habló Jehová acerca de Israel y de Judá, porque así ha dicho Jehová. Nota, Israel y Judá es muy interesante porque son las mismas palabras que se usan en el libro de Daniel. Porque así dice el Señor, hemos oído voz de temblor, de espanto y no de paz. Inquirid ahora, y mirad si el varón da a luz. En otras palabras, el dolor es tan grande que es como dolores de parto. Pero esto está hablando de hombres, porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos, como mujer que está de parto, y se han vuelto pálidos todos los rostros. ¡Ah, cuán grande es aquel día! Tanto que no hay otro semejante. Esto suena como Daniel capítulo 12, versículo 1, ¿no? Que no hay otro semejante a él. ¿Y es tiempo de qué? Tiempo de angustia para Jacob. Pero ahora fíjense en la promesa. Pero de ella será librado. Al igual que Jacob se salvó de la ira de Esaú. Luego viene la promesa, versículo 8. En aquel día dice Jehová de los ejércitos, yo quebraré su yugo de tu cuello, el yugo de Babilonia, y romperé tus coyundas. Y extranjeros no lo volverán más a poner en servidumbre, sino que servirán a Jehová su Dios. Y David su rey, por supuesto, está hablando acerca de Jesús, y a David su rey, a quien yo les levantaré. Tú pues, siervo mío, Jacob, no temas, dice Jehová, ni te atemorices, Israel. Porque he aquí que yo soy el que te salvo de lejos a ti, y a tu descendencia de la tierra de cautividad. Y Jacob volverá y descansará y vivirá tranquilo, y no habrá quien lo espante. ¡Qué descripción tan vívida del tiempo de angustia y la liberación! Está hablando de un evento literal en el Antiguo Testamento que es tipológico de la liberación global del tiempo del fin, del pueblo fiel de Dios. ¿Cómo será este tiempo de angustia? La generación final tendrá una preparación especial para este tiempo. Sí, recibirá la lluvia tardía, proclamarán el fuerte clamor. La plenitud de la luz de Dios brillará sobre ellos, como ninguna otra generación en la historia del mundo. Y el tiempo de angustia será el peor también, lo que exige una preparación especial. Note el volumen 6 de Testimonios, página 408. Los hombres no pueden discernir a los ángeles que como centinelas refrenan los cuatro vientos para que no soplen hasta que estén sellados los siervos de Dios. Pero cuando Dios ordene a sus ángeles que suelten los vientos, es cuando Miguel se pone de pie. Cuando se cierra el tiempo de la gracia, habrá una escena de contienda que ninguna pluma podrá describir. Pueden imaginar los pensamientos más terribles sobre lo que sobrevendrá y todavía va a ser peor. Veamos también Primeros Escritos, página 280. Al salir Jesús del lugar santísimo, oí el tintineo de las campanillas de su túnica. Una tenebrosa nube cubrió entonces a los habitantes de la tierra. Ya no había mediador entre el hombre culpable y un Dios ofendido. Ahora ella está diciendo que para los malvados tampoco. Mientras Jesús estuvo interpuesto entre Dios y el pecador, tuvo la gente un freno. Pero cuando dejó de estar entre el hombre y el Padre, desapareció el freno. Y Satanás tuvo completo dominio sobre los finalmente impenitentes. Y luego, por supuesto, viene el elemento número 7. El elemento número 7 es: su pueblo será entregado. Y por supuesto, estamos tratando con los santos vivientes de Dios al final del tiempo, los 144,000 que están en todo el mundo. Para entender la liberación, en Daniel 12:1,
Tenemos que volver a Daniel capítulo 3 y Daniel capítulo 6, donde se destaca la palabra entregar. Estos dos capítulos tienen muchos puntos en común. Ilustran las pruebas, la fe, la liberación de la generación final. Nota, por ejemplo, el capítulo 3 de Daniel. Aquí tienes una relación muy estrecha con el capítulo 12.1, así como con el capítulo 13 de Apocalipsis. En el capítulo 3 de Daniel, así como Apocalipsis 13, tenemos el poder civil levantando una imagen que obliga a todos a adorar la imagen. Quien no adora la imagen está sujeto a un decreto de muerte. En ambos pasajes tenemos un remanente fiel que no adora falsamente, y en ambos lugares, Apocalipsis 13 y Daniel 3, encontrarás una maravillosa liberación del pueblo de Dios desde un ardiente tiempo de angustia. Así que examinemos estos dos capítulos para descubrir cómo será la liberación al final de los tiempos. Ya conocen la historia de Daniel capítulo 3. El rey levanta una imagen y ordena a todos que la adoren, bajo pena de muerte. Y hay 3 jóvenes que son fieles a Dios, que dicen, no practicaremos la adoración falsa. Y así se corre el rumor, y los enemigos de los 3 amigos de Daniel vienen al rey y le dicen al rey que hay 3 hebreos que no se inclinaron cuando sonó la música. Retomemos la historia de Daniel, capítulo 3, en el versículo 15. El rey dice, ahora pues, ¿estáis listos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiente. Y ahora fíjate la palabra clave. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? La palabra clave es liberar. El capítulo 3 y los versículos 16 y 18 tienen la respuesta de los jóvenes al rey. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron y dijeron al rey, oh Nabucodonosor, no necesitamos darte una respuesta sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede. ¿Qué? La palabra clave, librarnos del horno de fuego ardiendo. ¿Cuál es la palabra otra vez? De tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. La obediencia a Dios era más importante que sus vidas. Luego Daniel 3:19 tiene la reacción del rey. Está enfurecido. Dice allí en el versículo 19, entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro. Volveremos a esto después. Contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó, el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. En el volumen 4 del Comentario Bíblico, página 1169, Elena White explica a qué se parecía el cambio en el rostro de Nabucodonosor. Ella dice, atributos satánicos aparecieron en su rostro como el rostro de un demonio. Entonces viene la liberación de los 3 amigos de Daniel. Leamos Daniel 3, 24 y 25. Y hay un punto en particular en que quiero que nos centremos. Dice el versículo 24, entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de Dios.
Ahora, algunas versiones dicen hijo de los dioses, porque dicen, ¿cómo es que Nabucodonosor iba a saber quién era el verdadero Dios? Bien, Elena de White explica que Daniel y sus tres amigos le habían explicado al rey cómo era Dios, y que en este caso este era Jesucristo. ¿Quién es el Hijo de Dios? Es Jesús. Pero ahora note este matiz muy interesante que encontramos en el versículo 29. Nabucodonosor acaba de decir que el que liberó a los tres jóvenes era el Hijo de Dios. Pero ahora va a decir algo diferente, versículo 28. Entonces Nabucodonosor exclamó, bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió ¿a quién? A su ángel. ¿Cuál ángel? Miguel. Del capítulo 12 y el versículo 1, amigos. Quien envió a su ángel. ¿Cuál es la próxima palabra? Liberar. Y liberó a sus siervos. ¿Qué tipo de siervos eran? Unos que confiaban en él, no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a ningún otro Dios fuera de su Dios. Luego el rey hace un decreto en el versículo 29. Una vez más, la palabra liberar es clave. Por lo tanto, decreto que toda persona de cualquier pueblo, nación o lengua que hable sin respeto del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizada y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. ¿Cuál es el pensamiento central de Daniel capítulo 3? No es el horno ardiente, es la liberación del horno de fuego. ¿Acaso el pueblo de Dios va a pasar por una prueba de fuego? Vaya al capítulo del tiempo de angustia en el gran conflicto. Ellen White dice que las llamas parecen consumir a aquellos que están pasando por el tiempo de angustia, pero ahora no es un horno literal, es un horno espiritual al final de los tiempos. Ahora vayamos a Daniel capítulo 6 y una vez más el tema central es la liberación. Estas historias, amigos, ilustran en la historia lo que va a suceder en la escatología. Ya pasó una vez antes, así que podemos estar seguros de que volverá a suceder. Vayamos al capítulo 6 de Daniel. Ya conoces la historia. Comencemos en el versículo 5. Entonces dijeron a aquellos hombres, los enemigos de Daniel, no hallaremos contra este Daniel ninguna ocasión para acusarle si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Es la controversia final sobre la adoración y la ley de Dios, ciertamente lo es. Así que ahora van ante el rey y le dicen al rey, oh, te amamos tanto, rey. Por favor, da un decreto que nadie pueda hacer una petición más que a ti, pero a ningún Dios por 30 días. El rey dice, oh, me aman tanto. Eso es lo que están pensando. Fíjense en los versículos 6 al 9. Vinieron los gobernadores y sátrapas delante del rey. Este es Daniel capítulo 6. Y le dijeron así, Rey Darío para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes que cualquiera que en el espacio de 30 días mande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado. ¿Habrá un decreto de muerte por escrito al final de los tiempos para los que no cumplen la ley? Absolutamente, conforme a la ley de Media y Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. ¿Daniel cambió sus hábitos de oración? No. El versículo 10 nos dice que Daniel sabía que el decreto escrito estaba firmado, se fue a casa y en su habitación superior, con las ventanas abiertas hacia Jerusalén, se arrodilló 3 veces ese día y oró y dio gracias a su Dios, como era su costumbre desde los tiempos primeros. Por cierto, Daniel 3 muestra lo que sucede cuando el poder civil establece la religión. Porque el rey estaba estableciendo la adoración, tienes que adorar la imagen. Daniel, el capítulo 6, muestra lo que sucede.
cuando se prohíbe el libre ejercicio de la religión, porque Daniel tenía prohibido orar. Y ahora los enemigos van al rey y le dicen al rey, y el rey lo lamenta y dice, oh, estos tipos me engañaron. Y amo tanto a Daniel, es un trabajador tan fiel aquí en el palacio. Pero no pudo librar a Daniel. Leamos los versículos 14 al 22 para ver cuál es la palabra clave. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió ¿qué? Librar a Daniel. Y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es la ley de Media y Persia que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó, y trajeron a Daniel, y le echaron en el foso de los leones, y el rey dijo a Daniel, ¿el Dios tuyo, a quien tú ocasionalmente sirves? No, eso no es lo que dice. Tu Dios, a quien sirves continuamente, ¿el qué? Él te libre. Fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana, fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste, y le dijo, Daniel, siervo de Dios viviente, ¿el Dios tuyo, a quien tú ocasionalmente sirves? No, no dice ocasionalmente. ¿O de vez en cuando? No, le sirves continuamente. ¿Has sido capaz de qué? Ahí está la palabra clave de nuevo. ¿Te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ¿qué? ¿Qué ángel crees que fue ese? El mismo ángel que entró en el horno de fuego. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hicieran daño, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Ah, dice el versículo 23. Ahora el rey estaba muy contento por él y ordenó que sacasen a Daniel del foso. Así que sacaron a Daniel del foso y no se encontró ninguna herida en él. ¿Por qué? Porque creía en su Dios. La palabra creía se puede traducir como confiaba en su Dios. En otras palabras, confiar en su Dios, la obediencia a su Dios era más importante que la vida misma. Después de esto, el rey dio un decreto, al igual que Nabucodonosor había hecho. Daniel 6, 25 al 27. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino, todos teman y tiemblen ante la presencia de Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él, ¿cuál es la palabra? Libra y salva, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. ¿Cuál es la palabra? Librado a Daniel del poder de los leones. Estas dos historias, Daniel 3 y Daniel 6, ilustran lo que va a suceder a escala global al final de los tiempos. Con la generación final de Dios, que confía en Dios implícitamente, confían en Dios tan implícitamente que prefieren morir antes que pecar. Vayamos al último elemento escrito en el libro. Esta frase prueba que cuando se cierra el tiempo de la gracia, se han examinado las vidas de los santos vivientes y sus nombres se conservan en el libro de la vida. Miguel solo librará a los santos vivientes cuyos nombres se hayan conservado en el libro durante el juicio de los vivos, cuando el tiempo de angustia comienza. Después de que termina el tiempo de gracia,
Los nombres de los santos vivientes ya están en el libro, para ser retenidos allí para siempre. Ellen White escribió las siguientes palabras. Esto se encuentra en Primeros Escritos, páginas 283 y 284. Ella está hablando sobre el tiempo de angustia, donde parece que la generación final de Dios no tendrá escapatoria. Así es como ella escribe. A juzgar por las apariencias, no había posibilidad de escapar. Los malvados, saboreando de antemano su triunfo, exclamaban, ¿por qué tu Dios no, una vez más la palabra clave, ¿por qué no os libra vuestro Dios de nuestras manos? ¿Por qué no os escapáis por los aires para salvar vuestras vidas? Pero los santos no los escuchaban. Como Jacob, estaban luchando con Dios. Los ángeles deseaban, aquí va la palabra, libertarlos. Pero habían de esperar un poco más. El pueblo de Dios debía apurar el cáliz y ser bautizado del bautismo. Los ángeles fieles a su misión seguían velando. Dios no quería que los paganos insultasen su nombre. Aquí se refiere a Joel capítulo 3. No tengo tiempo para hablar de eso, pero ese capítulo describe cuando los malvados se reúnen alrededor de Jerusalén espiritual para intentar matar a los santos que están allí reunidos. Ella continúa escribiendo. Se acercaba el tiempo en que iba a manifestar su formidable poder y la palabra libertar gloriosamente a sus santos. Por la gloria de su nombre iba a, la palabra otra vez, libertar a todos los que pacientemente le habían esperado y cuyos nombres estaban escritos en el libro. ¿Entiende que los nombres de los santos vivientes se han retenido en el libro antes de que llegue el tiempo de angustia? Muy claramente encontramos el juicio investigador en Daniel 12:1, porque los nombres de los vivos en el juicio se han retenido en el libro. Me gustaría terminar leyendo dos declaraciones del Espíritu de Profecía, poderosas declaraciones sobre esta generación final, esta generación del tiempo del fin, lo que me gusta llamar la generación fiel. La primera declaración está en el tomo 4 de Testimonios, página 495. Satanás ofrece a los hombres los reinos del mundo a cambio de que ellos le entreguen la supremacía. Muchos sacrifican así el cielo. Ella escribe, mejor es morir que pecar. Mejor es necesitar que defraudar. Mejor es pasar hambre que mentir. En otro comunicado que encontramos en el tomo 5 de Testimonios, página 53, aquellos que prefieren morir antes que realizar un acto incorrecto son los únicos que serán encontrados fieles. Amigos, creer que hay una generación del tiempo del fin que será totalmente victoriosa sobre el pecado en acción, en pensamiento, en palabra, no es legalismo. Se convierte en legalismo solo cuando te sientes seguro, justicia propia, y criticas a los que crees que no alcanzan tu alto nivel de espiritualidad. El apóstol Pablo escribió, ocúpate en tu propia salvación con temor y temblor. No dice, ocúpate de la salvación de tu prójimo con miedo y temblor. La generación del tiempo del fin estará tan enfocada en Jesucristo, en su pureza, en lo que hizo en Getsemaní y en la cruz, que dirán como Job, aunque me mate, confiaré en él. Esa es la única generación que podrá ir a través fielmente del tiempo de angustia y estar delante del Hijo del Hombre, viviendo cuando venga Jesús. Los únicos que dirán, he aquí, este es nuestro Dios, lo hemos esperado y nos salvará. Y durante este simposio vamos a discutir muchos temas diferentes en relación a la generación final. Así que estén atentos, miren el calendario y esperamos verte la próxima vez cuando continuaremos estudiando juntos.